Influencers de la atmósfera de Cristo. ¿Te has preguntado cuando entras a un lugar donde hay luto por qué en el entorno literalmente escuchas el sonido del silencio? Ese ambiente donde tienes que acomodarte a la situación y entrar en esa atmósfera, o cuando se realiza el festejo de algún cumpleaños. Ingresas y la alegría del entorno te rodea, la decoración y la sonrisa de las personas crean un lugar agradable y sabes que es una celebración por todos los pequeños indicadores que son recalcados en el entorno. Vamos a iniciar con este primer punto, que es el don del discernimiento de espíritu. Retomando, es eso exactamente de lo que quiero hablarte, la influencia de las atmósferas del entorno, la forma en cómo nuestro entorno puede llegar a tocar nuestros corazones y el de las demás personas, ya sea un ambiente triste, alegre, pesado. Denotamos y hemos escuchado hablar del don del discernimiento de Espíritu Santo, pero todo eso es por revelación y misericordia. Dios utiliza las atmósferas para indicarnos cuando algo está correcto y cuando no, y es la voz interna que te da paz o te incomoda cuando debe hacerlo. Vamos a leer Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para este segundo punto, que es el poder de la influencia, me gustaría realizar algunas definiciones bases para poder iniciar nuestro estudio. Influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. También tenemos influencia, poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Podemos observar que estas definiciones de diccionario nos indican unas palabras que me gustaría recalcar: alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Quienes hemos trabajado en un entorno laboral donde se realiza un proyecto, sabemos que debemos rendir cuenta a las personas de nuestro entorno y mantener una retroalimentación para que las funciones vayan en una sola sintonía. Asimismo, siempre existe un superior a quien le entregamos reportes y hacemos consultas de cosas o situaciones que pueden escaparse de nuestras manos. Usualmente siempre es el coordinador o jefe de proyecto o incluso del departamento. Pero para poder llegar a esa posición y que otras personas sigan a esta persona en pos de la visión de lo que se está siguiendo, este individuo delegado debe tener ciertas características propias de un líder o coordinador. Y es que si bien podemos observar que en general las personas de nuestro entorno, cada quien tiene su visión y estrategias para llegar a un fin, pero en un equipo estas estrategias deben ser unificadas y en pos del beneficio de la entidad o del equipo. Es decir, esta persona delegada debe poder tener señal interesante, esa señal interesante en su presencia que permita alterar la forma de pensar y actuar de alguien para poder llegar a un beneficio final esperado y buscar lo mejor. Esto es un pequeño ejemplo. Podemos también ejemplificarlo con Jesús, que es nuestro mejor instructor en cómo afectar a las personas de su entorno para que éstas siguieran y para que hicieran el bien. Vamos a leer el versículo 1 de Corintios 11:1. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Para el punto número 3, que es transformando los entornos, podemos recalcar esta característica, que Jesús no entraba a una habitación sino transformaba la atmósfera de la misma. O si se encontraba en alguna situación en específico, el Señor Jesús transformaba la atmósfera de la situación y afianzaba la fe de las personas que estaban a su alrededor. Él hacía milagros y se corría a voces el rumor que Cristo hacía cosas sobrenaturales. Aun cuando la mujer del flujo de sangre escuchó de él, ella ya sabía que si tocaba el borde de su manto iba a ser sana. Podemos leer el versículo Mateo 9, del 20 al 21. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto del Señor Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Esta mujer sabía que el espíritu que rodeaba al Señor era tan poderoso que podía darle sanidad. Y lo interesante de este versículo es que en este mismo texto donde nos habla de la mujer del flujo de sangre, también nos habla de la niña que había muerto y Jesús resucitó.
En Mateo 9:24, Jesús les dijo, salgan de aquí, la niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Te puedes imaginar la cara de todos al observar cómo de la muerte Dios otorgó vida y cómo de la enfermedad Él sacó sanidad. Cuando venimos a Cristo, entramos en un periodo de sanación de las heridas que nos causó el mundo. Durante esa transición nos damos cuenta que debemos morir a nuestro viejo hombre y ser una criatura nueva. Nadie pone vino nuevo en odre viejo, ni tampoco al hacer una nueva túnica utiliza tela desgastada y vieja, porque lo anterior corrompería la calidad de lo nuevo. Para este cuarto punto, que habla de la transformación de las atmósferas, quisiera que con estas bases entráramos de lleno a la parte donde te digo que en esta nueva temporada, donde estamos viviendo las influencias de las situaciones que están atravesando como mundo en general, con la pandemia, las situaciones económicas, culturales, etc., debemos ser esas personas que con solo entrar a un lugar transformemos la atmósfera. No estoy hablando de que seamos vistos, no, sino de que nuestro Señor Jesús, el que habita en nosotros, sea reconocido por las atmósferas y éstas entiendan que el que viene con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Vamos a leer el versículo 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En este quinto punto, hablamos influencers de la atmósfera de Cristo. Dios nos dice que debemos ser esa generación que hace que la atmósfera cambie. Con las cosas que estamos viviendo actualmente, está de moda la influencia de las personas que hacen cosas diferentes para captar la atención de las personas en su entorno y hacerles seguir cierta marca, usar cierto producto y admirar las destrezas humanas que le caracterizan por las diferentes plataformas digitales. Ahora yo te pregunto, ¿qué te caracteriza en el Evangelio? ¿Cuál es aquella cosa que te hace diferente del mundo y las influencias que están de moda? Debemos ser esa generación que ponga en tendencia a un Cristo que vive y que habita en nosotros y ser transformadores de atmósferas, que los demás puedan reconocer que hay un solo camino y que cuando vean el poder del Espíritu que está de nuestro lado, el mundo espiritual de las tinieblas huya y esa atmósfera negativa sea suplantada por la atmósfera divina celestial, pura y sin manchas, que viene con el Espíritu Santo. Vamos a leer Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú a ellos. Todo esto debe ir ligado a la comunión que tengamos con el Espíritu Santo, pero también la forma en cómo Dios tiene dispuesto en su corazón que va a usarnos. Dios no necesita que lo hagan famoso, Él no necesita de nosotros para que lo conozcan, pero decidió en su eterna misericordia hacernos parte del avivamiento que se vive dentro de su Kairos, donde todo lo que sucede ya ha sido designado por las disposiciones de tu corazón. No tengas miedo de dejarte usar como una persona que hace el cambio para Cristo. Deja que te use y seas el vehículo para bendición y restauración de las almas que han dejado que la atmósfera del mundo los lastimara. Seamos más como Jesús, más de Él y menos de nosotros, para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo su voluntad. Seamos influencers de la atmósfera de Cristo, que nuestro amado Señor Jesús brille por medio de nuestras vidas y que los demás reconozcan el bien que su amor nos ha hecho y el cambio radical y hermoso que hemos vivido para tener la hermosa vida eterna al lado de nuestro Dios. Por último, me gustaría dejarte este versículo, Juan 3:30. Ahora a Él se le debe poner más atención y a mí menos.